buscando tu propuesta de valor. Cuando uno es un profesional, muchas veces piensa en su propuesta de valor como aquello que sabe hacer. Y muchas veces cuando pensamos en aquello que sabemos hacer, nos centramos en lo que es nuestro currículum. Es decir, yo estudié esto y trabajé en esto. Pues bueno, a veces esa visión es un poco corta. Hoy por hoy, cuando decimos que tenemos que reinventarnos, tenemos que pensar no solo en aquello que hemos aprendido, aquello en lo que hemos trabajado, sino también en otra serie de cosas. Es importante que pienses qué es lo que te apasiona. Y yo, una recomendación que doy siempre a emprendedores, a profesionales que se quieren reinventar, a autónomos, es que piensen en qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que les apasiona. Y hay gente que me dice, pero es que a mí no me apasiona nada. Pues bueno, pensemos en qué te gustaba hacer cuando eras crío, cuáles eran tus hobbies, porque muchas veces de esos hobbies se puede desprender algo especial, algo que nos haga únicos. Yo siempre le digo a la gente que todo el mundo nos ha hecho pensar que somos únicos, somos personas únicas, no hay dos personas iguales en el mundo. Y sin embargo, si uno lo reflexiona, nadie nos hizo pensar que también somos únicos en lo profesional. Y esto es un error, porque sí que somos únicos en lo profesional o podemos serlo. Un ejemplo que les voy a dar, dibujo muy mal, lo aviso. A ver, ahí da la luz. Por un lado, tengo lo que me apasiona, ¿vale? Por otro lado, aquello en lo que estoy formado, esto vendría a ser una obra universitaria de estas de Estados Unidos. Y por el otro lado, tengo lo que el mercado acepta, ¿vale? Lo voy a poner, porque si no seguro que no se me entienden los dibujos. Pasión, experiencia, información y el mercado. Esto que queda aquí, esa intersección, da tu fórmula personal. Si no piensas en esta fórmula personal, es muy difícil que te diferencies. ¿Cuál es el problema? La gente muchas veces se centra en esto. Se centra, voy a hacer así para que me entiendas mejor, se centra en la intersección entre lo que es la experiencia y el mercado. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo estoy trabajando en algo que sí, que el mercado acepta y en lo que tengo experiencia e información, pero que es algo que no me apasiona, no me gusta, en cuanto empiecen los problemas, no voy a saber cómo luchar. Y si hago algo en lo que soy un apasionado y el mercado acepta, pero no tengo experiencia ni información, pues probablemente también no voy a saber cómo hacer para poder sacar adelante el negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que también es importante tener experiencia en lo que es la ejecución, ¿vale? Y si en cambio hago algo que me encanta, en lo que estoy súper formado, pero el mercado no quiere para nada, pues ahí tengo un problema también, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no me lo compran, ¿a dónde vamos? Entonces, si te das cuenta, lo que estoy diciendo es que al final hay una intersección que es muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Que es la que da la fórmula personal. Y en esa fórmula personal es muy improbable que vos tengas una fórmula personal igual al de al lado, porque tu pasión difícilmente sea la misma pasión del de al lado. Pero es que si a eso le sumamos en qué tenés experiencia, en qué te has formado, pues cada vez voy haciendo algo más pequeño, más especial, ¿vale? Y por último, algo que acepte el mercado. Entonces, te recomiendo que esta reflexión sí que la hagas y que intentes buscar cuál es tu fórmula personal. Para buscar esa fórmula personal también es importante que tengas en cuenta cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Lo que yo no puedo hacer es ver que hay algo que funciona en el mercado, pero para lo que yo no estoy preparado, como decíamos antes, ¿vale? Y que no pienses solo en tus capacidades desde un punto de vista de currículum, sino incluso de tu forma de ser. Cuando uno es autónomo, tiene una micropyme y demás, insisto, tu persona es tu principal recurso. Si sos una persona muy dicharachera, muy extrovertida y que tiene mucho don de gentes, pues eso tendrás que aprovecharlo de cara a la labor comercial. Si sos una persona muy tímida,
que le cuesta darse a conocer y demás, pues tendrás que buscar otros vehículos, tal vez a partir de las TICs, para darte a conocer, ¿ok? Pero tenemos que ser conscientes de quiénes somos. Entonces, lo que te decía, muchas veces tenemos que pensar no solo en lo que somos, sino en lo que queremos ser. Hay mucha gente que está tan preocupada en qué va a ser, y es normal porque estamos en épocas de crisis, que le cuesta soñar. Yo te doy como recomendación que te plantees dos cosas para buscar esa propuesta de valor. Una es que pienses cómo te gustaría que fuera tu currículum del 2050, qué te gustaría haber hecho, dónde te gustaría estar en el 2050 y en qué te gustaría ser experto. Esto puede ser un buen vehículo de cara a construir lo que es tu estrategia empresarial, profesional y tu estrategia online. Vamos a ver más cosas. Para buscar esa propuesta de valor, lo que les decía, también muchas veces es importante, yo uso un concepto que a mí me gusta mucho, que es el rizoma. Es decir, en vez de movernos en vertical como una raíz, hay que moverse en horizontal, hay que abrir ámbitos, ¿sí?, de pensamiento, de reflexión, de acción. Entonces te recomiendo un poco que abras tus ojos, que salgas de tu día a día, no veas todos los días lo mismo, no vayas siempre al mismo tipo de eventos, salí de tu oficina, anda a jornadas, a cursos, conoce gente distinta, porque las nuevas ideas muchas veces surgen haciendo algo totalmente distinto, no profundizando en la misma dirección. Buscar información de forma sistemática también, tengo que buscar cosas que me inspiren, que me den nuevas ideas, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, estamos diciendo que la propuesta de valor puede surgir de que rastrees y redescubras dentro tuyo, que busques y crees nuevas ideas a partir de tomar unas buenas prácticas, ¿vale?, de cara a inspirarte. ¿Cuáles son las clásicas propuestas de valor que se presentan para las empresas que salen de este mismo libro que te digo? Bueno, mi propuesta de valor va a ser el precio. Ya dijimos que por el precio no vamos. La novedad, ¿vale?, la calidad, la conveniencia, la marca. Hay gente que me compra porque ama mi marca. Esto es el caso de Apple, por ejemplo, ¿no? Por el desempeño, por la reducción de riesgo, la de costes, el diseño. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que aporto de valor que me diferencia del resto de empresas y que tiene valor para el cliente? En todo caso, lo que te pido es que cuando construyas tu identidad online, la construyas a partir de un argumento diferenciador, y si no tienes ese argumento diferenciador, que te lo inventes, ¿vale? Vuelvo a esta diapositiva. Por un lado teníamos la empresa, por otro lado teníamos el mercado, ¿no? Recién estábamos viendo la propuesta de valor, que era lo que estaba en el medio, ¿vale? Y nos estamos centrando un poco en tus actividades, en tus recursos, en tus socios, ¿vale? Hay veces que lo que podemos poner en valor es una infraestructura que tenemos. Hay otras veces que lo que tenemos que poner en valor es un socio clave que tenemos. Les doy un ejemplo. He trabajado con profesionales fuera de España, una serie de personas que han vivido en 3 o 4 países distintos. En esos casos, el punto fuerte que tiene esta gente no es su propia formación universitaria, sino el hecho de que tienen contactos en todo el mundo. Y hoy eso vale oro, ¿vale? Entonces es importante que abras tu mente para ver qué es eso que puedes poner en valor. Vuelvo a la diapositiva de antes. El mercado. Esta es la otra reflexión fundamental cuando pienso en estrategia. ¿A quién quiero llegar? ¿Quién es mi mercado? ¿Les suena esta imagen? ¿El quién es quién? Tengo que pensar en dos tipos de clientes. Muchas veces, cuando empezamos a pensar en la estrategia, pensamos en quién es el cliente y pensamos en quién es el cliente actual. Cuando en el fondo tenemos que pensar también en el cliente potencial, aquel al que queremos llevar. Porque muchas veces profundizar el cliente que ya tenemos, pues ya está, lo tenemos que cuidar, pero es que necesito llegar a otros mercados, necesito llegar a otros clientes, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar en cómo vincularnos con ese cliente a lo largo y ancho de toda la relación, es decir, lo que les decía antes, tanto desde que me conoce hasta que tenemos una relación en el día a día porque lo fidelizo, ¿vale? Si se dan cuenta, es muy larga la relación con el cliente y ahí las TICs pueden ser de mucha utilidad, ¿vale? Y tenemos que pensar en cada caso cómo nos van a ayudar las TICs. Por último, te pido que hagas un identikit, una tipología de clientes, que piensan quiénes son mis clientes hoy y quiénes quiero que sean mis clientes, y que lo dibujes, que pienses quién es ese cliente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le interesa, qué argumento tengo de cara a ese cliente, porque además es importante que recuerdes
que de cara a cada cliente vas a tener un argumento distinto. Es decir, yo no le digo lo mismo si voy a vender un proyecto a un político que a un técnico. No le cuento lo mismo si es a una vecina que si es a un profesional, a un autónomo, que si es al gerente de una gran empresa. Cada uno quiere escuchar una cosa distinta y esto es fundamental. Mi estrategia, que se basa en un argumento diferenciador, tiene que ser diferenciador de cara al cliente y eso implica que tengo que saber quién es el cliente, ¿vale? Entonces, lo que les decía antes con el ejemplo del Ryanair, tengo que pensar en quién es ese cliente. A veces el cliente es el comprador, pero hay veces que el comprador no es el mismo que el usuario. Y hay otras veces que el comprador no es el mismo que el usuario, que el prescriptor. Y yo tengo que pensar en cómo me voy a vincular con cada uno de ellos, ¿vale? Cuando uno vende cosas para críos, está claro que el usuario va a ser el crío y tengo que hacer que el crío disfrute con el juguete, pero es que si el padre no lo ve claro, no le va a comprar el juguete, ¿vale? Pero es que supongamos que se trata de algo para la salud del crío, pues ahí será importante que el médico lo recomiende, ¿vale? Entonces, siempre tenés que tener en cuenta cuáles son los distintos agentes con los que te estás vinculando. Espíritu médico. ¿A qué me refiero con el espíritu médico? Uno de los problemas que hay con la estrategia empresarial es que muchas veces no tenemos claro a dónde queremos llegar. No tenemos claro quién es nuestro cliente. Y es que ni siquiera nos interesa. Yo no sé cómo están ustedes ahora al otro lado de la pantalla, espero que ninguno se esté durmiendo, pero si lo estuviera aquí, dentro de esta sala, estaría viendo a ver con qué caras me miran, a ver si están prestando atención o no, si les parece que hablo muy rápido o no, si se están quedando dormidos. A todos nos pasa lo mismo con los clientes, y a lo mismo que sea un curso o no, tengo que prestar atención. ¿Está contento el cliente con el servicio que le estoy ofreciendo o no? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que le preocupa? Las herramientas TICS también nos pueden ser de mucha ayuda para intentar descubrir qué es lo que quiere el cliente. Porque una cosa es ser espía para intentar adivinar a ver qué está haciendo el cliente por ahí y otra cosa es que le puedo preguntar directamente. Los formularios de Google, por ejemplo, son una herramienta súper potente. ¿Para qué? Para saber qué es lo que opina el cliente, qué es lo que quiere, para testear, ¿vale? Tenemos que testear, las TICs son fundamentales para testear. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tengo muchos tipos de clientes? Que es que es algo que puede ocurrir. Bueno, tengo que priorizar. Lo que no puedo hacer es intentar llegar a todos los clientes a la vez. ¿Cómo voy a priorizar? ¿Con qué cliente trabajar? Bueno, uno, con el cliente con el que me sienta más a gusto. ¿Por qué? Es lo mismo de antes. No es lo mismo trabajar en algo que me apasiona que en algo que no. No es lo mismo trabajar con gente que me apasiona que con gente que realmente, a mí por ejemplo los críos se me dan muy mal. Si me pusiera mañana a trabajar en algo que tuviera que ver con críos, a dar cursos para críos, pues nos llevaría bastante mal. Es preferible que elija un tipo de cliente con el que me sienta a gusto. Y después, ¿qué más puedo tener en cuenta para priorizar? Que sea un cliente que sea capaz de pagarme mi servicio. Lo que no voy a hacer si a mí me encanta trabajar con la tercera edad, pero es que resulta que en este momento no tienen un duro para pagarme, pues chico, como no quieras ponerte una ONG, ¿vale? Entonces también hay que priorizar según si ese cliente va a poder pagarme o no el servicio. Y después, ¿qué otro concepto tienes que tener en cuenta? Los contactos. Tal vez yo digo, sí, es que mi sueño es trabajar con la gente de la NASA y ya me dirás cómo vas a llegar a la NASA. No hay forma de que llegues a la NASA, entonces ser realista también. Porque al final, uno de los trucos de la labor comercial, que es casi lo más complicado que les pasa a autónomos y a microempresarios, es tener esos contactos. Entonces, intenta empezar, si vas a crear una nueva estrategia, en aquel terreno en el que ya tengas algunos contactos previos para que la cosa te pueda ser más fácil, ¿vale? Y el no cliente, ¿habías oído hablar del no cliente? El no cliente es clave para la estrategia de los océanos azules. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos tan preocupados por nuestro cliente que nos cuesta pensar en que podemos ofrecer un servicio distinto. ¿Sí? ¿Dónde empieza ese servicio distinto? A veces ese servicio distinto empieza en un no cliente, en alguien que tiene una necesidad totalmente distinta a las necesidades que existen hasta ahora, ¿vale? Entonces es importante que pienses, ¿y toda esta gente a la que no le estamos dando servicio, por qué no le damos servicio? Hay veces que no le damos servicio por el hecho de que
realmente no les interesa, pero hay otras veces en las que sí que les interesa.